papel que debe tener el desarrollo de la epistemología en el campo de la educación física. Habíamos dicho que la pregunta 77, a ver quién lee la pregunta 77. ¿Quién es la pregunta 77? ¿Vale? Dice, ¿cuál es la primera tarea de la crítica epistemológica para Spencer Space? Spencer Space. Bien. La respuesta la vimos en la clase pasada. La primera tarea de la crítica epistemológica. ¿O a qué se dedica la epistemología en el campo de la educación física? O en el campo general. Pregunta 77. La primera tarea de la crítica epistemológica es la de estudiar el lenguaje, estudiar los discursos, porque la epistemología es considerado un discurso sobre los discursos científicos, un discurso sobre la ciencia. Por lo tanto, la epistemología trabaja con los discursos, con el análisis de los discursos. Si no hay discursos, no se puede hacer epistemología. Si no hubiera libros, textos, revistas que hablen sobre la educación física o sobre el deporte, no podríamos hacer una epistemología de la educación física. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento que tiene para trabajar son los discursos o el análisis de los discursos. Y el objeto que analiza son los discursos que hablan sobre la educación física. No tiene la pregunta, no la he incorporado, pero en una de las partes del texto, Spencer Space plantea si se puede hacer una epistemología de la educación física a priori. Ustedes van a ver que el autor trabaja el concepto de a priori. ¿Qué quiere expresar acá? Que si habría una educación física teórica, por ejemplo, discursos anteriores a las prácticas, ¿existiría una educación física a priori? O sea, ¿podrían existir en un campo que sea educación física que no tuviera prácticas sobre las cuales gente hablara sobre las prácticas esas? Dirá Spencer Space, no. Siempre la reflexión epistemológica es a posteriori. Dirá que porque tenemos prácticas, que gente habla de esas prácticas y dice, esto que estamos viendo ahora es educación física, por ejemplo, nosotros estamos reunidos acá y decimos que estamos reunidos en un primer año en la formación de educación física. Pero podríamos haber dicho que estamos en un primer año en una carrera de ciencias humanas. Ahora, si no estuviéramos reunidos y nadie hablara y dijera, esto es primer año, estamos en la materia de epistemología de la educación física, no se podría hacer una epistemología de la educación física. ¿Se dan cuenta? Porque la reflexión epistemológica es a posteriori de los discursos. Porque uno encuentra discursos que hablan de la educación física, es porque podemos hacer una epistemología de la educación física. Se deriva, pregunta, ¿qué pasa si la educación física en algún momento desapareciera? Por ejemplo, si nadie más hablara de la educación física. A ver, piensen, por una decisión hipotética, y ojalá que no suceda, por una decisión hipotética y caprichosa, como ha pasado en algunos momentos de la historia, dicen cerramos la carrera de educación física y suspendemos las horas de educación física en la escuela. Lo más probable es que al no haber prácticas no haya discursos. Y si no hay práctica y no hay discursos, no se puede reflexionar sobre la educación física. De esto está hablando cuando dice que la educación física trabaja con los discursos existentes y es a posteriori del discurso. Porque hay libros, porque hay discursos, porque hay textos, cualquiera de nosotros que quiera hacer una reflexión epistemológica, o sea, que esté basada
en los fundamentos de la educación física, en la teoría y no en la metodología, pues podemos llegar a tener una epistemología, una reflexión filosófica sobre la educación física. Bien, pasamos, quiero que busquen la tarea de ustedes ahora con el texto en mano. No es para entregar, pero sí le voy a preguntar puntualmente a alguno de los alumnos de la lista, por supuesto que va a tener que estar presente, las respuestas que ha logrado encontrar a las siguientes preguntas. Pregunta número 78. Ustedes la tienen ahí, pero ya les voy diciendo que es la tarea que tienen que encontrar en el texto y tratar de ubicar su respuesta. La pregunta número 78 dice: ¿por qué expresa el autor que la ciencia es un código de construcción lingüística? Pregunta número 80. Estas que digo son las que tienen que encontrar necesariamente en el texto. Pregunta número 80. ¿Qué significa el término descalificar los objetos de conocimiento? Pregunta número 81. Explica la noción de que tanto el sujeto investigador como el objeto investigado forman parte del hecho observado. ¿Qué quiere expresar el autor cuando afirma que separar teoría de práctica solo puede interesar al dueño del buey? Repito esta pregunta. En realidad es la interpretación de una frase que dice, pregunta número 89. ¿Qué quiere expresar el autor cuando afirma que separar teoría de la práctica solo puede interesar al dueño del buey? Tiene que ver con qué se entiende con que el discurso o que la ciencia es un código bien elaborado, según dice el autor retomando las palabras de otro autor que es Condiviano. ¿Por qué dice que la ciencia? Ustedes piensen que la ciencia es como una lengua. ¿Qué no tenemos? La lengua española, la lengua inglesa, la lengua, el mandarín chino, bueno, y otras distintas lenguas. Lo que dice el autor que la ciencia, los productos de la ciencia, el lenguaje de la ciencia, incluyendo la educación física, es un código bien elaborado. O sea, es una lengua que está bien elaborada. ¿Qué es lo que quiere decir ese código elaborado? Para pensar esto, en cada uno de los grupos por los cuales he pasado, he dicho que hay que pensar en la noción de código. Un código que es también entendido para muchos de nosotros, lo podríamos comparar, aunque no se ajuste específicamente porque la palabra código es más amplia, pero lo podemos comparar con una clave. Una clave es una parte de un código. Si dice, una ciencia es una forma de codificación, o sea, una forma de poner en clave algo, ¿qué es lo que estará diciendo una característica de la ciencia? Sí. Proceder como una forma de acceso para lograr entender o identificar algo. Muy bien, eso es una parte, ¿no? Es una forma, vos decís, es una forma de acceso para poder ingresar a algo, ¿no? Bien, si ustedes supieran, por ejemplo, el código de acceso a, no sé, a alguna base de datos importante, lo podría ingresar, supónganse, a alguna de las empresas, podría haber datos. Si no tenés esa clave, no puede ingresar. Por lo tanto, tener la clave correcta nos permite ingresar y entrar en relación, en comunicación con otras estructuras o con otros sistemas. Eso es un código que indudablemente que permite, ¿no? Si yo estoy con mi computadora y no se puede conectar
a la red, a una red porque es segura, tiene el candadito, si yo no conozco la clave no puedo entrar, pero si la conozco, mi computadora se permite conectar con otros sistemas. O sea, que en primer lugar, diríamos que un código permite en cierta manera, o el proceso de codificación permite encontrar algunas reglas para entender mejor ciertos objetos. A ver, voy a poner un ejemplo. Muchos de los programas de análisis de video para trabajar con los deportes, los que vayan a dedicarse, por ejemplo, al entrenamiento deportivo y, a ver, caso fútbol, básquetbol, y después vean los videos y después analicen esos videos, ustedes van a ver que todos los programas de edición post facto de los videos, uno tiene que tener primero el material del video, lo carga en el programa y el programa trabaja con ciertos códigos. ¿Qué hace? Identifica, por ejemplo, jugadas. Jugada en la zona 1, jugada en la zona 2, jugada en donde participan los defensas, jugada en el armado, en el repliegue de un equipo que ataca. Bueno, eso es codificar. ¿Qué es? Es agarrar un partido y separarlo en distintas partes para hacerlo más entendible, para poder ingresar a la comprensión de lo que realmente pasó en un partido, ¿no? Eso también es poder entrar, a partir de una serie de reglas, poder entrar en el entendimiento de lo que realmente pasó o entrar en diálogo con las jugadas, con los jugadores. Una parte del código es eso. O sea, cuando yo tengo reglas, por ejemplo, las reglas de proporción simple, de proporción compleja, bueno, ¿qué me permiten a mí esas reglas? Me permiten identificar más rápidamente cosas. Si yo digo, un equipo tuvo el 70% de posesión de la pelota, eso fue posibilitado, ¿por qué? Porque hay códigos que son matemáticos que a partir de un problema de reglas de 3 simple me permitieron identificar un valor en porcentaje. Uno la tuvo de 10 veces o de 10 tiempos, uno la tuvo 7. Eso es de alguna manera un código. Pero el autor toma preferentemente, además de eso, toma otra de las características de los códigos. ¿Cuál es la otra característica, por ejemplo, de una clave del inalámbrico, por ejemplo, o de Fiverr? ¿Qué es lo que permite, además de conectarme con el servidor, qué es también lo que permite? ¿Qué cosa? Ingresar a internet. Bien, eso es lo que dijimos recién. Por un lado, permite ingresar si vos pones la clave correcta. Y mientras tanto pagues o bueno, vas a ingresar. Pero ¿qué otra característica? Sí. Muy bien. La otra característica entonces sería omitir, tener una función selectiva. Yo digo, todos los que pagan, ingresan. Los que no me pagaron, no ingresan. Todos los hinchas River, por supuesto, van a tener que pagar el doble, los hinchas Boca como pasa gratis. Todos los que tienen simpatía con Perú, bueno, van a tener que ir a ver allá la última platea allá arriba colgado en el caño, y todos los que tienen la banderita de Boca al lado de Argentina van a poder participar el próximo jueves. O sea, ¿qué es lo que está permitiendo un código? Un código permite selectividad. Eso, seleccionar, y por lo tanto, así como habíamos dicho que permitía, también tiene la capacidad de omitir, de cerrarle el ingreso a otro. Y pensemos en algunas características, por ejemplo, de algunas disciplinas. Escuchen. Cuando ustedes escuchan hablar a un economista, ¿han escuchado hablar alguna vez a un economista que hable del campo de las ciencias económicas? ¿Lo pueden entender? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo,
algún abogado que explique en términos jurídicos, por ejemplo, qué está pasando en una causa, cuál es el estado de una causa? ¿Lo logran entender completamente? No. ¿Han escuchado hablar a un físico, por ejemplo, que le hable? Vieron ayer un descubrimiento importante que ha participado un equipo argentino. Cuando se ponen a hablar sobre lo que pasa, las ondas gravitacionales y de qué, ¿lo entienden? Difícil. Ahora, miren, si la ciencia tiene la capacidad, a partir de los especialistas que trabajan con la ciencia, de describir un mundo que sea posible y creíble, también tiene la capacidad, en cierta medida, de ocultarlo. Esto nos parece raro. Pero si yo voy a un médico y el médico me ve que yo estoy medio fulero y me dice, mira, vos estás hecho bolsa. A vos lo más probable es que te queden 3 meses de vida. ¿Y vos qué haces? Te da un paro ahí, te quedás. En cambio, ¿qué va te dice? No, usted tiene una isquemia en la válvula mitral, y te comienza a hablar así y vos te quedás así. No entiendo pero debe ser algo importante, voy a decir. Bueno, ¿cuál es la función que tiene un campo de la ciencia? Por ejemplo, como sería el caso de una explicación. No solamente tiene la función de decirle algo al paciente, sino también tiene la función de ocultarle algo al paciente. Nos parece loco esto, pero es así. Bueno, eso sería otra cuestión. Pero cuando un médico habla en términos médicos, por un lado te está revelando algo, información científica de las enfermedades. Te tenés que ir y buscar y entender qué es lo que significa eso. Y si no, no lo vas a entender nunca. ¿Qué hace esto? Y esto es lo más importante según lo que dice el texto. A ver, ¿qué hace que cuando yo voy y me encuentro con un abogado porque tuve un lío y porque me metí en un lío y digo, voy a tener que contratar un abogado ahora porque me parece que esta no sabe? Y va y el abogado te comienza y no entendés, yo lo dejo en las manos del abogado porque esto no entiendo nada. Claro, esa es la función. Escuchen. La función de la selectividad o de la selección, hablar en clave, hablar en código, tiene la función también de tener que recurrir a ciertos profesionales y ponernos bajo su cuidado y por lo tanto justificarse o validar un pago importante porque nosotros no entendemos ese campo. Decimos, no, nosotros de abogacía yo no entiendo nada. Y mira si me meten preso. Entonces, y tengo que contratar. ¿Y cuánto te cobra? Bueno, pero tenés que hacerlo porque uno no sabe. Ellos se entienden cuando hablan, ¿viste? Entre los abogados con ese lenguaje. ¿Qué sé yo? Y le vas a pagar, no sé, 15 lucas un tipo para que te inicie un expediente y vaya. Y vos, y si no me queda un código. ¿Se dan cuenta? Uno no entiende el lenguaje. Entonces, ¿qué hace? Que haya personas especialistas que sí entiendan y que interpreten, y por lo tanto, esas personas en la sociedad son las que validan otro tipo de transacciones económicas. Claro que uno dice, pero un médico tiene que estudiar 7, 8, 9 o 10 años especializarse a lo mejor para diagnosticar un tumor en tal lado. Sí, claro, es verdad. Pero también es cierto que si todos entendieran el lenguaje, lo más probable es que habría más médicos también en condición de hacer determinado tipo de operaciones o tratamientos, y como no los hay, quedan pocos, y los pocos, como son pocos, te cobran millonadas. Y como no hay abogados que manejen determinadas claves, pues si vos querés no ir a la cárcel, tenés que contratar no solamente un abogado, sino un abogado bueno. Porque lo más probable es que el abogado malo te vaya a llevar directo, te vaya a empujar a la cárcel. Más que evitarte, te va a empujar.
Eso es codificación. Entonces, un código sirve no solamente para permitir el diálogo, para permitir la descripción, para permitir el entendimiento con ciertas realidades, sino también tiene una visión restrictiva o selectiva, como dice el texto. Permite seleccionar cuándo sí, cuándo no. Y por lo tanto le da un poder a la ciencia. El poder que a renglón seguido en el texto dice que la ciencia está identificada con lo bueno. En nuestra sociedad, para que venga, en cualquier propaganda. Además, de nuevo. ¿Eh? Sí, pero tiene que incorporar una palabra básica. Ustedes la van a escuchar hasta el hartazgo. ¿Por qué dice tiene 99,99% garantizado? Y no dice 100 o no dice 70. ¿Usted cree que alguien ha probado, por ejemplo, el hipoclorito? ¿Alguien ha probado que tiene 99,99% de efectividad sobre los gérmenes? Posible, porque depende del clima, depende del hipoclorito, depende de los gérmenes, depende de cómo le da el hipoclorito a los gérmenes, depende de una serie de factores que en algunos casos puede ser el 10. A ver, ustedes compran ciertas aguas lavandinas y deben tener un 1% de hipoclorito y otros tienen un 20, un 30. En una te lo puede, o sea, según cuando pongas vos en el trapo que estás limpiando el piso, te va a matar alguna el 10%, el 20%, pero se probó. ¿Alguien estuvo probado alguna vez? No, no puedo probar. Ahora, ¿por qué dicen el 99,9 y no dicen 100%? Porque si ya está para mentir, hicieron. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué dicen el 99,9 y no 100? Sí, tiene que vender, pero ¿cuál es la estrategia comercial o el cuidado comercial? ¿Cuál es? ¿Eh? Sí. Muy bien, muy bien. Quiere decir que si a mí no me funcionó, suponete que alguien se agarró una infección porque el piso estaba limpio, y yo voy a reclamarle a la empresa, dice, mire, acá esto me garantizaba, y el tipo que te va a decir ella, no, pero usted justo está en el 0,001% de los casos. Mire, no se quejó nadie, o sea, el primero que se debería quejar año. Listo, se salvó. Ahora, a lo que iba es a otra palabra que se dice, ustedes miren, en todas las propagandas así de perfume, bueno, de todo, dice, está científicamente comprobado. Y te ponen ahí los números. Antes era todo el 90, el 99%. Ahora, como ya nadie les cree nada, entonces, ¿qué ponen? Por ejemplo, alguna propaganda dice, el 70% de nuestros clientes lo recomiendan, el 75%, y nosotros ya cuando vemos la pantalla, un porcentaje decimos 70, 50%, nosotros queremos... y además en la filmación ponen a una persona con guardapolvo, con un microscopio, no sé qué está, con una máquina y como que está pensando así. ¿Y qué produce nuestra mente? Nuestra mente produce ciencia, investigación, y además le dicen, está científicamente comprobado. ¿Qué dice uno? No, estos negros ya han pasado años investigando, probando, y seguro que esto funciona. Estrategias comerciales. Por eso dice, la ciencia está identificada en este momento con el bien, con lo bueno. Y para hacer creer que algo es bueno, ¿qué tenemos que poner? Está el cartelito de ciencia. Cosa que por más que no me lo diga, si yo veo un tipo con delantal, con guardapolvo, con un microscopio, con algo, yo ya identifico que es bueno. Ahora, gran parte de los descubrimientos científicos y de las investigaciones científicas no concluyen en cosas buenas. Alrededor de un 1% de todas las investigaciones científicas logran probar efectivamente las hipótesis. Fíjense, es una diferencia impresionante. O sea que por más que se esté investigando la ciencia, no quiere decir que eso funcione bien para todos y en todo momento. Salimos a la pregunta del código. Entonces, síntesis sirve para conectar, para relacionarnos, para describir de mejor manera el mundo, pero también sirve con un criterio selectivo, restrictivo,
que tiene también a omitir, a ocultar, a restringir el ingreso a ciertas explicaciones sobre el cosmos. Pasamos a la otra pregunta, a la de descalificar. ¿Qué significa que la ciencia necesita descalificar los objetos? Descalificar. Someterlos a la cuantificación. ¿Qué significa someterlos a la cuantificación? ¿Qué significa? Muy bien. Traducir. A ver. La ciencia necesita traducir en números y fundamentalmente en medidas la realidad. Esto significa cuantificar. Si ustedes van a investigar, por ejemplo, características a lo mejor del deporte judo, por ejemplo, y nosotros queremos hacer un estudio científico, pues lo que vamos a tener que hacer es tratar de traducir números en medidas que puedan ser replicadas, que puedan ser observadas, que alguien en la China, por ejemplo, pueda tomar el instrumento, la medida, la balanza de impedancia o lo que sea, el instrumento que sea, y pueda llegar a medir de la misma forma que mido yo acá. ¿Se dan cuenta? Cuantificar necesita eso. Necesita descalificar todo lo que sean cualidades subjetivas de los objetos. ¿Cuáles son las cualidades subjetivas? Por ejemplo, si yo estoy analizando científicamente un patrón de biotipo de un atleta, pues yo tendré que decir, el atleta mide 1,81 m. Eso es cuantificar. Cualificar sería, yo tengo un atleta que es alto. ¿Y por qué la cualificación los científicos necesitan descalificar? Porque esta cualificación de alto puede ser verdad en Argentina, pero en Estados Unidos no. O puede ser alto a lo mejor en un deporte como gimnasia, en donde en realidad los deportistas necesitan ser más bajos, pero puede ser muy inadecuada en básquet. Si yo digo esta persona es gorda, si yo lo tomo, suponete comparando con el peso de danza, pero a lo mejor si lo tomo con el peso de sumo, y no es gordo. ¿Se dan cuenta cómo la ciencia necesita descalificar? Que sería sacarle todas las cualidades que son subjetivas. Porque decir que alguien es gordo, flaco, alto, bajo, lindo, feo, son cualidades que se las agregamos de afuera. Por eso cuando uno hace ciencia, dice necesita descalificar para poder cuantificar, poder traducir en medidas, poder hacer el quantum, o sea, cuánto de alto, cuánto de peso, cuánto de inteligencia, cuánto de habilidad, cuánto. No el quali. El quali lo necesita restringir, borrar para poder comparar y para poder predecir. Sí. ¿Preguntas? Bueno. A ver la otra pregunta, porque ya estamos... Sí. Las otras preguntas, a ver, léame cuál era la otra pregunta. Ah, está bueno. ¿Y qué respuesta? Bueno. ¿Y qué respuesta le contar? Eso es lo que le queremos preguntar y tu camino. Escena de cero acá, por favor. No quiero otra escena de cero. Y ahí va. Bueno. A ver. Alguien que le haya podido encontrar a la respuesta. ¿Por qué en el campo de la ciencia se identifica lo observado con el observador? O sea, el observador forma parte de lo observado. Que esto, por supuesto, no estaba en la ciencia clásica. ¿Cómo? Claro. Después del giro kantiano, que se llama,
las ciencias cada vez menos pudieron defender que el observador, o sea, que el investigador está fuera del investigado. Ahora, ¿por qué se dice que el investigador sea el que observa y el observado forman parte de una misma cosa? Porque el observador es como interpreta lo que observa. Muy bien. Respuesta. Muy bien. Respuesta. Si yo estoy hablando, a ver, si yo hablo algo de la educación, esto me permite retrotraer. El viernes ustedes tuvieron la asamblea de estudiantes. Bien. Hago una pequeña comentario. Las asambleas de estudiantes son asambleas de estudiantes. No me digas. Las asambleas de docentes tienen que ser asambleas de docentes. Y bueno, o sea, si es un espacio de estudiantes, no se lo dejen robar a nadie. Son los espacios de los estudiantes. Después nosotros los docentes tenemos una cosa que uno esté ahí, mire, pero otra cosa es de querer en la asamblea de los estudiantes querer meter a los docentes, a los no docentes, a los trabajadores. Si son estudiantes, son ustedes, ustedes tienen que tener espacios en común para los cuales puedan charlar y puedan, desde su mirada, sin demasiadas interferencias externas, ¿no? Puedan pensar, debatir, charlar desde lo que ustedes viven, bueno, es al respecto. Cuando uno mira, por ejemplo, uno mira desde la perspectiva del alumno una situación social o, por ejemplo, como puede ser un departamento o lo que sea, uno tiene que admitir que por más buena intención que tenga, siempre el observador, o sea, ustedes o cada uno o como grupo, siempre está implicado en lo que dice. A ver, si yo soy un investigador y está investigando tal área, el producto de mi investigación no se puede desprender de mi historia, no se puede desprender de quién soy yo. Por eso, conocer algo, y grábense esta frase, es siempre conocer a alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién lo dice? Frase textual. Y mirá de quién viene. Esto que le decimos nosotros. Y mirá quién lo dijo. Claro, en el campo de la ciencia siempre hay que mirar quién lo dice. Porque siempre el campo de la ciencia remite a quién lo dice, a quién es el autor. Porque el observador, el investigador, siempre está implicado en lo dicho, en lo observado, en su forma de hacer ciencia. El observador y el observado forman una misma cosa. Uno no puede desprenderse y decir, no, yo voy a ser totalmente neutral. No se puede ser nunca totalmente neutral. ¿Por qué? Por una cuestión de que cuando yo digo algo, siempre me digo a mí mismo. Repito, cuando yo digo algo, de algún modo, siempre me digo a mí mismo. ¿Vieron cuando uno dice, no, yo voy a hablar totalmente de afuera, voy a hablar totalmente neutral de esto? No se puede. No. Lo que vos decís, indudablemente, incluye tu perspectiva, incluye tu historia, incluye tus miedos, tus broncas, incluye todo eso. Entonces, cuando vos querés hacer un recorte de la realidad totalmente neutro, no se puede. No hay objetividad. Siempre la objetividad está teñida de cosas subjetivas. Esto es lo que intento explicar. Sí. Y ahora, ya diciendo lo neutral, que había mencionado, uno puede intentar hacer una investigación neutral usando no solo un investigador, sino un compendio de investigadores. Claro. Lo que está planteando es decir, bueno, en vez de decirle una persona, lo dice 1 millón de personas. ¿No? No cambia demasiado. Puede tener mayores niveles de objetividad, pero no implica que lo que digan millones de personas sean también o incluyan también su postura, o mejor dicho, lo que se llama su perspectiva. Porque por más que sean mucho o sean poco,
siempre cuando decimos algo, de alguna forma nos decimos a nosotros mismos. Es como dice, mire, sucedió un choque, un accidente. Ah, acá tenemos un testigo imparcial. Minga, no hay testigos imparciales. Hay testigos. Y los testigos siempre incluyen su perspectiva. Porque dice, bueno, si es una persona media racista y lo ve medio morochito y al otro lo ve medio rubecito de ojos claros, va a decir, y no, me gusta más, no sé, el otro pobrecito, este debe ser medio tránsfugo, así que yo no lo vi mucho, pero por las dudas voy a decir que él, porque este no me gusta, este es peligroso, me puede robar. Mirá si lo dejo libre y este es el culpable. No, por más que no lo piense eso así, inconscientemente opera. Por lo tanto, decir algo sobre las cosas siempre implica decirnos a nosotros mismos, en mayor medida o en menor medida. Esto es la identificación del observado con el observador. Ahí también tienen otra pregunta que yo no se la dije para que la contestara, pero que está en la guía, que dice ¿qué significa un punto arquimediano del conocimiento? Y significa esto, que no hay miradas, que no haya un punto arquimediano en la ciencia implica que no hay miradas privilegiadas. Miren, si ustedes le preguntan a ustedes como estudiantes cómo está la educación física, cómo la están viviendo, pues ustedes van a decir desde su perspectiva cómo está y cómo la están viviendo. Ahora, si usted dice, no, yo voy a llamar a este otro porque tienen miradas privilegiadas, eso se llama punto arquimediano. En el campo de la ciencia no hay punto arquimediano. Uno puede hacer una mejor descripción de lo que ve desde su posición, desde su perspectiva. Ahora, si yo no veo mucho y le pregunto al otro qué ve, el otro me va a dar su perspectiva, pero no la mía. ¿Se dan cuenta por qué lo que digo? Porque no hay puntos arquimedianos. Hay gente que tiene una perspectiva diferente, pero no es que sea mejor o logre explicar mejor un estado de cosas. Pero porque es más verdadero, porque dice más la verdad, no, porque me identifico más con su palabra. De hecho pasa eso. Ahora, este tiene la posta, este no se equivoca, no, tiene una perspectiva diferente. No hay un punto arquimediano. No hay que decir, no, nosotros en educación física vamos a escuchar al profesor tal porque el profesor tal tiene la posta y no se equivoca nunca. No, una falacia, una mentira. No hay, pero no hay acá ni hay en el mundo. Y no hay sobre el campo ni de la educación física, ni de la física, ni de la matemática. No hay. No hay puntos arquimedianos, no hay puntos privilegiados. Miren, aún en el caso de un juez, por ejemplo, de un árbitro, uno dice, bueno, un árbitro en la cancha. Y uno puede decir, y no todos vendidos, todos les pagan, y hay de eso también. Bueno, uno dice, bueno, supónganse que hay un árbitro que intenta ser imparcial en un juego, que son la mayoría, ¿no? Intentan ser imparciales e intentan impartir justicia, como se dice. Bueno, para. Uno cree que lo que ve el árbitro es lo que realmente sucedió. Y si tenemos presente esto, el árbitro no ve lo que realmente sucedió. El árbitro tiene otra mirada dentro del campo de juego. Por eso se dice que el árbitro es otro jugador más. No es el jugador, no es la mirada exclusiva y definitiva de lo que realmente pasó. Un árbitro vio tal cosa acompañado por sus jueces de línea, por el cuarto árbitro, por la televisión, por todo, vio algo y sancionó tal falta o permitió tal jugada. Ahora, ¿es la mirada del árbitro privilegiada para decir, no, si lo dijo el árbitro, así fue? No, porque vemos cada día, a cada segundo, que el árbitro es otro jugador más y que se equivoca tanto como cualquier jugador. ¿Por qué? Porque un árbitro no puede ver con dos ojos y aun cuando tenga 10.000 ojos para ver, tampoco va a ser una mirada privilegiada. Esto no quiere decir, en mi caso y ya una postura, que cada vez no se necesiten mejorar más los sistemas de observación, por ejemplo en un deporte, para tratar de no cobrar cosas que son marcadamente injustas, en el sentido de que, por ejemplo, en una pelota no pasó la línea, se cobró gol, a lo mejor en partidos de este
para poder ver. Nosotros en educación física particularmente, y yo acuerdo totalmente con Fender-Seifer, dice, lo que descubrimos en educación física, que hacer es fácil. Lo difícil es decir, lo difícil es escribir. Ustedes lo habrán notado en el parcial. Hacer es fácil. A mí me mandan a hacer un flip-flap, me mandan a hacer, no sé, y yo, fácil. Más o menos. Más o menos, fácil. Me mandan a hacer, saltar en largo, no sé, aplicar la técnica de la tijera en el aire, pongo un bilitran, salto, tengo 1 o 2 segundos en el aire, perfecto. Hacer es fácil. Nos mandan a hacer cualquier cosa física y es fácil. Tal lo de muchos otros campos que no se mueven nunca, que dejaron de moverse y que poner a movilizar ciertos cuerpos ya es una... Entonces, ¿qué dicen? Ah, la educación física. No, eso, están todo el día sin buses, pantalón corto, se mueven. Tienen que ir a cajar al chico como vaca de acá para allá. Ellos lo van a hacer bárbaros porque ellos manejan todo así, las dinámicas, ponen en movimiento a la gente, todo. Hacer es fácil. El gran problema para nuestro campo es decir, es escribir. Y esa es una gran debilidad en una carrera, en una disciplina eminentemente práctica en sus funciones, que no logra encontrar los recursos para formular teorías desde las prácticas. Y acá quiero hacer una mención entre la relación entre teoría y práctica. Nosotros muchas veces hacemos esta división que es falsa. No es que haya carreras que sean prácticas y carreras que sean teóricas. Uno dice, no, si voy a estudiar matemática es teórica. Si voy a estudiar educación física es práctica. Yo estoy pensando, bueno, en matemática yo ya me imagino, no sé, de acá a 5 años que voy a estar sentado en la computadora haciendo cuentas. En educación física me imagino que voy a estar todo el día con el pantalón corto y los botines, no sé, transpirando todo el día, bañándome 2 3 veces y meta desodorante y meta. ¿Por qué? Porque la dinámica física, estoy todo el día corriendo. Aunque se ve, porque me pasa muchas veces eso, a los profes y algunos que ha tenido padres, tíos, amigos, vecinos que son profes, se dan cuenta que estamos prácticamente corriendo todo el día. Ahora, estamos corriendo también por una particularidad de la disciplina. ¿Qué era esto? Hacer es mucho más fácil que decir, escribir, producir ciencia. Ahora, ¿cuál es la relación que señala Foucault, por ejemplo, que tiene que haber entre teoría y práctica? Él dice, precisamente, la práctica es un paso de relevos entre teorías. Fíjense qué interesante definición. Las prácticas van desde teorías hasta teorías. Nosotros identificamos, por ejemplo, que primero hay una teoría y después tenés que aplicarla en una práctica. Es decir, bueno, primero tengo que aprender todo lo que es lo teórico sobre el salto en alto, por ejemplo, la técnica flop, tengo que aprenderla, tengo que verla teóricamente y después tengo que aplicarla prácticamente. Foucault dirá, la práctica es un campo de relevo, es una posta, sería, entre teorías. O sea, ¿qué es la práctica? Es básicamente un momento que fue anticipado por la teoría. Muchas veces esa teoría es explícita y yo la conozco, y otras veces son teorías implícitas. Yo no sé que eso es una teoría, pero opera en mí como teoría. Por lo tanto, una carrera eminentemente práctica, como es considerada la educación física, viene de una teoría y va hacia una teoría. El problema en nuestro campo es que no va hacia una teoría, muchas veces, o como dicen palabras de Fender-Seifer, se producen teorías que no se consumen en el campo. O sea, nosotros en nuestro campo consumimos teorías de la biología, de la biomecánica, de la psicología, de la filosofía, pero no consumimos en general teorías que provengan de las propias prácticas que tenemos. Ejemplo. Yo estoy trabajando en el patio de una escuela. A ver, estoy trabajando educación física escolar, educación secundaria, colegio de acá X. ¿Qué tendría que hacer un buen profesor siguiendo esto?
tuve la clase de hoy, llego a mi casa o en la misma clase, me pongo a teorizar sobre lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Cómo puedo traducir en un discurso lo que se produjo, el valor de la experiencia? Cosa que después en la otra clase yo puedo mejorarla, compartirla, criticarla, analizarla y producir una teoría. Cosa que cuando venga el otro que me sigue se encuentre con ese bagaje de teorización y dice, che, mira, acá lo que pasa es esto, fíjate. Entonces la teoría tiene que ver con la práctica que me está pasando. ¿Se dan cuenta? Nuestra teoría es escrita en general por actores, artistas, teóricos de otros campos, en otros países, en otros momentos, y la queremos aplicar acá. No la hacemos entrar ni con Poxirra. No hay forma. Por eso les habrá pasado, y les va a pasar, que agarramos libros que dicen, este libro es de lo más reconocido, este te va a permitir entender y dar mejores cosas. No nos abre nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que muchos de esos libros no fueron escritos para que los leamos nosotros. Que nos hacen bien, claro que nos hacen bien, pero otra cosa es teorizar desde las propias prácticas. Por lo tanto, en esta tarea ustedes tienen que empezar a teorizar, empezar a pensar, empezar a escribir, empezar a decir qué es lo que les pasa. Cosa de mejorar nuestra propia visión del campo. Separar teoría y práctica solo interesa al dueño del guay. Usted arriesgue porque acá el que no arriesga pierde. Bueno, el dueño sería la teoría y el güey la práctica. El hecho de que estén separados le combina al dueño, ya que el güey no piensa y no se da cuenta de las características. Excelente. El dueño sería la teoría. El dueño sería la teoría. El dueño del güey. ¿Vieron qué dice? Separar teoría práctica solo le puede interesar al dueño del güey. Repito. Separar teoría y práctica solo le puede interesar al dueño del buey. Piensen para qué se utiliza un buey, un burro, un asno. Para tirar. Muy bien, es un animal de carga, no es un caballo. No es un caballo que permite saltar, permite la elegancia del caballo. El buey es por siempre se lo ha utilizado todo el ciento porque es bueno, por ahí se paga porque es caprichoso, pero luego tiene un lomo así grande, unas patas gordas así, y quiere hacer decir, guay, llévame toda esta carga para allá, el buey va, le pega para que le agarre la cola, el buey es un burro, es un burro. ¿Para qué sirve este burro? Mira, ahí en el campo lo que sirve para que se lleve carga. Pero es bueno, y no es un potro, no es un burro. Sirve para eso, sirve para hacer las tareas más pesadas, digamos. Pero no le pide demasiado pensamiento. Sos vos el que lo tenés que guiar al burro, ¿no? A lo de educación física. Che. Bien, dueño del buey. Dueño del buey. ¿Cuál es el dueño del buey? A ver, voy a repetirlo de nuevo. Bien, más o menos. A ver, otro ejemplo. Separar teoría y práctica solo puede interesar al dueño del buey. Parece ser que el buey tiene dueño. Habría que saber cuál es el dueño del buey de la educación física. A ver, piensen. Podría ser como manejar el buey, digamos, Porque además el buey es burro. No entiendo. No, vos presentar alguna.
un motor y quiero saber cómo mejorar el motor, lo tengo que desarmar en partes. A ver, escuchen. Yo quiero saber cómo funciona un motor y cómo poder mejorarlo. Tengo que poder primero desarmarlo. Desarmar el motor para poder armarlo y ver qué piezas se pueden mejorar para mejorar el funcionamiento. Lo que ustedes van a hacer, van a ver un video y van a tratar de desarmar los discursos, las palabras que ustedes se van a ver que no solamente juega bien con las manos y la boca, sino que tiene una capacidad de inteligencia para decir cosas asombrosas. Por eso juega bien. No es que juega bien porque sea un juega bien porque está